son los derechos humanos? Cuando tenemos esta pregunta, quizá lo que solemos contestar o lo primero que se nos viene a la mente es una serie de derechos humanos, es decir, se nos hace más sencillo responder a la pregunta ¿cuáles son los derechos humanos? Ahí sí resulta muchísimo más sencillo, más espontáneo el poder decir una serie de derechos. Podemos referir al derecho al medio ambiente sano, a la libertad de culto, a la libertad de imprenta, a la identidad, a la vida, a la nacionalidad, el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad personal, a la salud, al agua, a la igualdad, a la no discriminación, etcétera. Pero aun cuando terminemos de referir todos los derechos humanos que conocemos o de los cuales nosotros hemos escuchado hablar, sigue prevaleciendo la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué estamos entendiendo o a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es el concepto que debemos entender de los derechos humanos? Y lo primero quizá que puede venir a la mente una vez analizando más a fondo la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Es decir que son prerrogativas inherentes a las personas o derechos innatos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que sean prerrogativas inherentes? ¿Que nos corresponden por naturaleza? ¿Por la naturaleza humana? ¿Qué son los derechos innatos que nos corresponden desde que nacemos? ¿Pero qué más? Quizá esta idea de los derechos humanos son las prerrogativas inherentes o los derechos innatos es un poco abstracta, nos deja pensando un poquito más en a qué se refiere, qué significan los derechos humanos. Y es por ello que una serie de autores han buscado conceptualizar ¿qué son los derechos humanos? Y bueno, tenemos una infinidad de conceptualizaciones. En este momento vamos a revisar tres, quizá por los elementos a partir de los cuales estos autores, estos dos autores y esta autora construyen justamente su definición de derechos humanos. Luigi Ferrajoli, quizá es un poco abstracto, ¿verdad? Porque dice que los derechos humanos son los derechos primarios de las personas. Escuchamos eso y bueno, a lo mejor tenemos una idea de derechos primarios, pues serán los derechos básicos, los que todos necesitamos, pero ¿qué más? En esta medida, Jorge Carpizo incorpora otros elementos a su concepto y dice, si bien es cierto que los derechos son los mínimos de existencia, es necesario que estos, o sea, los derechos humanos, sean respetados y promovidos. ¿Para qué? Para que la persona pueda vivir libremente y con dignidad. Aquí Jorge Carpizo ya incorpora un par de elementos más al concepto y dice, bueno, sí son mínimos de existencia, pero para que la persona pueda vivir dignamente necesitamos que esos derechos sean respetados y promovidos. Solamente así se va a lograr el fin, el objetivo de los derechos humanos, que es que la persona viva con dignidad y libremente. Como se puede observar, es un concepto un poquito más elaborado, tiene un poquito más de significado. No obstante, hay una serie de conceptos más que ahondan un poquito más a fondo sobre lo que son los derechos humanos. Y uno de ellos es el de Miriel Rocati, quien nos dice que los derechos humanos son facultades, son prerrogativas inherentes a la persona, que le sirven para desarrollarse en la sociedad también, pero que deben ser reconocidos por la autoridad y garantizados por el orden jurídico. Aquí Miriel Rocati nos dice, bueno, si bien es cierto que son facultades, prerrogativas que le pertenecen a la persona por el simple hecho de haber nacido dentro del género humano, también lo es que se necesita, es importante, que esos derechos sean reconocidos por la autoridad para que nosotros como
personas, como humanos, tengamos la posibilidad de exigirlos. Miriel Rocati le incorpora la idea de, bueno, sí, bien es cierto que nos corresponden por el simple hecho de haber nacido personas, pero también necesitamos esa posibilidad de exigirlos. ¿Y cómo los vamos a poder exigir? En la medida en que la autoridad los reconozca y los respete y que estén consagrados en un ordenamiento jurídico. Si se puede observar, aquí tenemos tres conceptos que no es que sean contrarios, al contrario, se complementan, son complementarios. El de Miriel Rocati, bueno, ella es un poquito más precisa, ahonda más en el concepto, pero no significa que el de Luigi Ferraioli sea incorrecto, simplemente son visiones distintas e insisto, son complementarias. Pero bueno, un poco para concretizar y decir qué son los derechos humanos, bueno, pues podemos construir un propio concepto a partir de cuatro elementos básicos o mínimos para construir nuestro concepto de derechos humanos, los cuales son justamente decir que estos derechos humanos son prerrogativas, atributos, facultades mínimos de existencia inherentes a toda persona, son de carácter internacional y que buscan o cuyo fin es la dignidad humana. Estos cuatro elementos nos van a permitir construir nuestro concepto de derechos humanos. No necesariamente todos los conceptos o el mismo concepto debe ser concebido por todas las personas. Al contrario, puede haber una idea de contribución a complementar los conceptos, pero bueno, insisto, los mínimos para construir este concepto de derechos humanos son estos cuatro elementos. De esta manera podríamos decir que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas o atributos inherentes a la persona que son de carácter internacional y cuyo fin es que la persona se desarrolle dentro de una sociedad de manera digna. Esa podría ser una opción de concepto, sin embargo no es la única. A partir de estos cuatro elementos se pueden construir diferentes conceptos. Muy bien, quedémonos en elemento de la inherencia a la persona. ¿Qué significa que los derechos humanos sean inherentes a toda persona, que nos pertenecen a todos simplemente por haber nacido dentro del género humano? Se supondría que eso es cierto, que absolutamente todos tenemos los mismos derechos, las personas adultas mayores, los indígenas, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas de cualquier parte del mundo sin distinción de su raza, condición económica, etcétera. Eso significa que son inherentes a toda persona, que nos pertenecen a todos sin distinción alguna. Pero si nos preguntamos, ¿realmente todos? Todas las personas que viven en todo el mundo, en toda América y en todo México, ¿tenemos los mismos derechos? Esos derechos humanos de los que hemos venido hablando, ¿los tenemos todos realmente, sin distinción alguna? Podríamos decir que sí, porque así lo plantean los conceptos de los derechos humanos. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando revisamos en el contexto actual en el que vivimos, no es tan cierto que todos gocemos de esos derechos, que todos nos correspondan de manera inherente los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay guerras, hay niños muriendo por los conflictos armados, hay terremotos que dejan a las personas en pobreza total. Acabamos de vivir la pandemia por COVID-19. Hay personas viviendo en pobreza extrema, personas con desnutrición, personas sin vivienda, personas sin trabajo. Esto nos tendría que poner a pensar, ¿realmente todos gozamos de los derechos humanos? Y tristemente no es así. No es así porque tenemos un contexto no solo a nivel México, sino a nivel nacional de
vulneración de violaciones a los derechos humanos. Los talibanes privan a las mujeres y a las niñas de sus derechos humanos. No las permiten que formen parte de la vida pública. En México hay 1.3 millones de niñas y adolescentes realizando trabajo infantil. El 30% no reciben un ingreso. En el mundo, más de 260 millones de niños y niñas entre 6 y 17 años no tienen acceso a la educación, ya sea por el desplazamiento, pobreza o desigualdad. Y ahora preguntémonos, de los niños a nivel mundial que reciben educación, ¿en dónde están recibiendo la educación? ¿En aulas? ¿Con luz? ¿O abajo de un árbol, sentados en piedras? En el mundo, 3 de cada 10 personas no tienen un trabajo remunerado. En México existen 1.3 millones de niños y adolescentes realizando trabajo infantil. Según la ONU, 4.1 millones de niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación femenina. Ante esta situación nosotros podríamos decir, todos tenemos o gozamos de los derechos humanos porque son inherentes a nuestra persona, no necesariamente.